Administrativando Abogados. Hola a todos, hoy hablamos de un tema que no les va a gustar, pero que es necesario conocer, inspecciones fiscales. Y para ello contamos con David. Hola David, ¿cómo estás? Hola Blanca, encantado de verte. Igualmente, ya como decía, no es un tema que nos guste mucho, pero que sí debemos conocer por si nos pasa en algún momento. Bienvenidos a este vídeo de Administrativando Abogados. David, voy a empezar por lo básico. ¿Qué es una inspección fiscal? Como bien dices, una inspección fiscal es algo que a nadie le gusta recibir, pero hoy vamos a tratar temas que son interesantes por si acaso te las hacen. Es una manera, por ejemplo, de impugnarlo, que es lo que ocurrió en el caso real que vamos a ver. Como dices, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una inspección fiscal? Una inspección fiscal es básicamente una actividad de comprobación de la administración. El marco regulatorio, evidentemente, está en la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003, y lo que le da a la administración esta ley es una serie de funciones para comprobar varias cosas. Por ejemplo, inspeccionar bienes, empresas, rentas, ingresos de los contribuyentes para comprobar cuál es la realidad, es decir, cuál ha sido, por ejemplo, la facturación de una empresa. También comprobar si lo que ha declarado el contribuyente realmente es verdad o es mentira. Es decir, si nosotros declaramos que nuestra casa mide 100 metros cuadrados y en realidad mide 120, se nos puede presentar un inspector fiscal para ver si la casa realmente mide lo que nosotros decimos. Porque muchas veces, en muchos tributos, la medida, la superficie de nuestra casa influye para la cantidad de impuesto que tenemos que pagar. Entonces, es básicamente una actividad de comprobación que tiene la administración y para ello le da pues ciertas funciones revestidas de autoridad pública, la ley general tributaria, los inspectores fiscales y en general las administraciones tributarias. Como decimos, lo pueden hacer in situ, visitando una fábrica, o visitando nuestra casa, o visitando una oficina, pero también lo pueden hacer mediante el examen y el análisis de libros de contabilidad. Ahora ya pues serían casi todo programas informáticos que llevan la contabilidad, por ejemplo, de las empresas, pero puede ser contabilidad que llevamos en nuestra doméstica, facturas, también la correspondencia. Las cartas que enviamos o recibimos, o los correos electrónicos que enviamos o recibimos y que tengan trascendencia fiscal, sí que podrían ser también inspeccionadas. Entonces, como decimos, una inspección fiscal es una actividad de comprobación por parte de la Administración tributaria. Ujú. Y por lo que nos estás contando, quizá me vas aclarando algunas cuestiones, como quién podría realizar esa inspección fiscal. La inspección fiscal, evidentemente, la realiza la Administración tributaria. No es que haya una Administración tributaria. Sabemos que España tiene varios niveles administrativos y en cada una de las administraciones públicas hay una parte que es una Administración tributaria. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de tributos estatales, IVA, el IRPF, esa inspección la realiza la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También hay otros organismos de la Administración, como la Dirección General del Catastro, que puede realizar esas labores de inspección. Pero también hay tributos que son propios de algunas comunidades autónomas, es decir, que una determinada comunidad autónoma crea ese tributo y no tiene por qué crearse en otras comunidades autónomas. Y también hay tributos estatales, como por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales, que aunque son estatales, son gestionados por las comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas también son administración tributaria y también tienen servicios de inspección. Y podemos irnos al nivel más básico de la administración, a los ayuntamientos, las administraciones que forman, bueno, las entidades locales. Los ayuntamientos también tienen tributos. Creo que todos hemos oído hablar, o por lo menos pagamos anualmente el impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues también los ayuntamientos tienen esa capacidad inspectora y la Ley General Tributaria le da esa capacidad inspectora para realizar esas actividades de comprobación y de inspección para verificar si los impuestos que está cobrando los tiene que estar cobrando o no los tiene que estar cobrando. Ujú. Y ya sabemos qué entidades podrían realizar esa inspección fiscal, pero en cuanto a la persona que la realiza, ¿tiene que ser funcionario? Ahí nos vamos acercando al kit de la cuestión. Las administraciones públicas pueden colaborar entre sí para realizar inspecciones tributarias. Imaginemos, por ejemplo, que un ayuntamiento tiene que inspeccionar a una determinada persona que, por ejemplo, tiene sus bienes o que reside en una localidad distinta a ese ayuntamiento. Puede solicitar la colaboración de la comunidad autónoma si la localidad distinta es de la misma comunidad autónoma o incluso de la agencia tributaria, de la agencia estatal, si estuviera en una comunidad distinta para que realice esa labor de inspección y le suministre la información. Entonces, las administraciones pueden colaborar entre sí. En todo caso, ahora, para saber quién, la persona física puede realizar esas inspecciones, la labor de inspección, tenemos que acudir al Reglamento General que regula los procedimientos en materia de inspección fiscal, es el Real Decreto 1065/2007. Ese reglamento, en el artículo 169, dice que las labores de inspección las tienen que realizar
funcionarios. En ese sentido lo deja muy claro. Ahora bien, el apartado 2 de este artículo 169 deja una puerta abierta, porque dice que las actuaciones de comprobación y las actuaciones preparatorias, por decirlo de alguna manera, ese examen previo de documentación a la inspección, ese análisis de la declaración sobre determinado tributo que ha hecho un contribuyente, una labor, digamos, más de ratoncillo de biblioteca, de estar en la oficina sumando y viendo asientos contables y demás. Esas labores de comprobación, el artículo 169.2 del reglamento, lo que dice es que se pueden realizar por personal al servicio de la administración pública que no reúna la condición de funcionario. Y ahí es donde surgen las dudas. David, y con todo esto que nos estás contando me surge una duda, entonces, por tanto, ¿podría practicarse una inspección fiscal por parte de una entidad privada? Ese es el quid de la cuestión, Blanca, porque es algo que está extendido, digamos que lo hace todo el mundo, todas las administraciones públicas, pero sí en algunas administraciones a veces se encarga a determinadas empresas, pensemos en una gestoría, una consultora, un despacho de abogados, que realicen unas labores que podemos llamar auxiliares, unas labores previas a la inspección, para de alguna manera ayudar a la administración tributaria a realizar esas inspecciones en una fase posterior. Esto, como digo, puede ser habitual, pero eso no quiere decir que se pueda. Pues no hago spoiler cuando hablemos de lo que ha interpretado la jurisprudencia. No, no se puede hacer. Esto, aunque esté o sea una práctica habitual en determinadas administraciones públicas, no se puede hacer. Porque una cosa es que el artículo 169 del reglamento que regula el procedimiento de inspección diga que esas labores auxiliares, esas labores previas o esas labores que no requieren de una potestad pública, como por ejemplo la presunción de veracidad de las actas, la puede hacer personal al servicio de la administración que no reúna la condición de funcionario, es decir, que sea personal laboral. Y otra cosa distinta es decir que esas labores las puede realizar una entidad privada, como decía, pues, por ejemplo, una gestoría, un despacho de abogados. Porque los trabajadores de esas empresas privadas no son personal al servicio de la administración. Esto es lo que ha determinado la jurisprudencia y que podemos ver, yo creo que por su claridad en las explicaciones y por su contundencia, una sentencia relativamente reciente de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sentencia 1357/2024 del 24 de abril. Es muy ilustrativa en ese sentido, eh, por la claridad y sobre todo por la contundencia en lo que se explica. ¿Qué ocurre en esta sentencia? Pues, eras una vez el Ayuntamiento de Barcelona que tiene que realizar unas inspecciones fiscales relativas a tributación del suelo en la Finca de Barcelona. Y licita un contrato de servicios y de consultoría técnica para que empresas privadas realicen esa labor, pero no la labor de inspección in situ, no decimos de que es más de inspectores fiscales y que está centrada cerrada a los funcionarios, sino unas labores auxiliares de comprobación. Bueno, lo que interpreta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que el artículo 169.2 del Reglamento General regula los procedimientos en materia de inspección, permite que esas labores auxiliares se realicen, como decimos, por personal al servicio de la administración pública que no sean funcionarios, que puedan ser personal laboral. Pero dice que esos trabajadores de la empresa privada no son personal al servicio de la administración pública, son personal de una empresa privada. Lo que aducía en este sentido, este procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, es que las labores que realizan son auxiliares, son de comprobación, no sé, meter datos en una hoja de Excel, etcétera. Entonces, no se estaban ejerciendo por esos trabajadores de la empresa privada adjudicataria, no se estaban ejerciendo potestades públicas. No tenían presunción de veracidad ni ninguna otra prerrogativa que tienen los funcionarios o que tiene la administración pública en sí. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que dice es que de esas actuaciones auxiliares o de comprobación previa, que no sean específicamente una inspección fiscal o que no se puedan calificar específicamente de inspección fiscal, luego sí tienen mucha influencia y mucho peso en la inspección fiscal. Por lo tanto, lo que aduce aquí o lo que afirma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para anular esa, esas labores auxiliares que realizaba una empresa privada es que se está incurriendo en un vicio de nulidad de pleno derecho correspondiente a la incompetencia manifiesta. Es decir, se están realizando una serie de actos dentro de un procedimiento administrativo de inspección por alguien, una entidad, en este caso una empresa privada, que es manifiestamente incompetente. Eso es un vicio de nulidad de pleno derecho de los actos y por tanto los declara. Esta misma doctrina se ha repetido en otros tribunales, pero también lo tenemos, por ejemplo, en el Tribunal Económico Administrativo, perdón, el Tribunal Económico Administrativo Central, que una resolución, aún más reciente, de 24 de octubre de 2023,
lo que determina, y es por eso lo destaco porque es interesante como lo llama, lo que determina es que si una empresa privada realiza esas labores auxiliares, es decir, realiza la tramitación del procedimiento, aunque luego haya un funcionario de carrera, finalice el procedimiento en el acto finalizador, sea el que lo firma, eso no queda validado. Porque lo que se ha hecho es tramitar un expediente administrativo en la sombra, dice el Tribunal Económico Administrativo Central. Y que la simple firma de un funcionario al finalizar ese procedimiento no valida ese expediente administrativo que se ha tramitado en la sombra y que por lo tanto es irregular y nulo de pleno derecho. Ujú. Pues nos queda muy claro y sobre todo con los ejemplos. Ahora te quiero preguntar, si estamos ante una inspección fiscal, ¿tendrían que llamarnos administrativando abogados? Evidentemente, estamos totalmente especializados en todos los ámbitos y en todas las ramas del derecho público, también en el derecho fiscal y tributario. Recordemos que, como hemos dicho, una inspección fiscal no deja de ser un procedimiento administrativo y el contribuyente no deja de ser un administrado, un ciudadano con sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, tenemos la capacidad suficiente para defender los derechos y, en estos casos, como por ejemplo con esta doctrina jurisprudencial, llegar a anular una inspección fiscal en la cual se han vulnerado los derechos del contribuyente. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Blanca, un placer.